Hola familia, soy el Babá Leonardo Dogun, dirigente del Templo Escuela Ilea Shekpe Aborí, dándole la bienvenida a otro video más de nuestro canal, El Oráculo. Y en este video les voy a hablar sobre la línea vibratoria de Shango en la Umbanda. Bien, para comenzar este video quería aclarar de que no voy a hablar del Orishá Shango, sino de los caboclos de la línea vibratoria de Shango, ¿sí? Que a veces se hacen llamar mismo Shango, como Shango de la Pedrera, Shango das Matas, Shango das Cachoeira, pero que en realidad no son el Orishá. Y esto, como decía en otros videos, lo quiero aclarar bien porque genera a veces mucha confusión de cómo se usa el mismo nombre, se cree que se está hablando de el Orishá, cuando en verdad estamos hablando de espíritus de muertos. Estamos hablando de personas que vivieron, que desencarnaron y que hoy en día pues llegan a través de los medium para dar sus consejos, para compartir con nosotros su sabiduría y ayudarnos en nuestra vida, tanto en lo material, lo espiritual, lo sentimental, y como para resolver nuestros asuntos más importantes y pues guiarnos en algunos casos, de ser necesario también, pues en nuestra vida a nivel general, ¿sí? Bien, una vez aclarado de que estamos hablando de espíritus de muertos, vamos directamente entonces a la línea vibratoria de Shango, ¿sí? Bien, estos son también caboclos, o sea, los consideramos caboclos al hablar, por supuesto, de espíritus de muertos. Esta línea de Shango, entonces, es la que abarca espíritus que vivían en una sociedad muy estructurada, ¿sí? Donde había, por ejemplo, un consejo de sabios y donde, pues, ese consejo de sabios era el que compartía con el pueblo, eran los viejos, por supuesto, que compartían con el pueblo sus inquietudes, y entonces se hacían, escuchaban los rumores y transmitían al rey pues esos rumores para saber las necesidades del pueblo y para que el rey pueda reinar mejor, o el cacique, el que estaba gobernando esa tribu, lo gobernará mejor, ¿sí? También generalmente estamos hablando de espíritus de muertos de sociedades grandes, ¿sí? A veces incluso de imperios, como puede haber sido el imperio mismo Yoruba, o pues Egipto, o puede ser Roma, o puede ser, por ejemplo, también los aztecas, ¿sí? Los mayas, los incas, que tenían realmente una estructura bastante amplia y tenían que gestionar varios pueblos. Entonces estamos hablando de este tipo de estructuras normalmente, ¿sí? Pero también puede ser que sean tribus con estructuras más pequeñas, pero también muy bien consolidadas, es decir, espíritus donde como decía, pues no solamente existe este consejo de sabios, sino que a veces existe entre tribus también una reunión cada cierto tiempo para saber cómo resolver ciertos problemas, cosas que a veces incluso se ven en las películas del oeste, en las películas de los indios norteamericanos, los indígenas nativos norteamericanos, que ellos pues se reúnen para resolver problemas, por ejemplo, de la invasión, de los colonos y de todo esto. También podría ser, por ejemplo, algo relacionado con los tupí guaraní, que eran también un conjunto de tribus que también se reunieron para luchar contra los colonizadores, contra la explotación de su pueblo y pues hacer eso, unas alianzas, ¿sí? Entonces esto es muy importante para tener en cuenta. Otro factor importante es que muchos de estos indígenas, además, o nativos, además de tener esta estructura política, ¿sí? Que esto es muy importante dentro de la línea de Shango, también vivían en lugares en donde se relacionaban con la tierra de una manera especial. Por ejemplo, lugares donde habían volcanes, ¿sí? O lugares donde
habían terremotos. Y de ahí sale, por ejemplo, el caboclo Tremeterra, ¿sí? Que pues es un caboclo de esta línea de Shango y que está relacionado precisamente con movimientos con terremotos, ¿sí? Con movimientos de tierra. Y pues así hay otros que, como digo, están ligados a unas cosas que tengan que ver con Shango, como el volcán, ¿sí? Entonces, como hay ese dios, esa adoración a ciertos espíritus que se considera de la vibración de Shango, ¿sí? Aunque no tengan ese nombre, se considera que, bueno, Shango, por ejemplo, es del volcán. Y entonces las tribus que están en ese ambiente, que veneran esa energía, pues evidentemente entonces están vinculándose con Shango, aunque le llamen de otro nombre, ¿sí? Bien, esto es súper importante a la hora de tener en cuenta cómo los espíritus se agrupan en esta línea vibratoria y por qué trabajan con esa energía, ¿sí? Que es la energía de la justicia. No hay que confundir aquí la energía de la ley y la energía de la justicia, ¿sí? Porque la justicia es de Shango, la ley es de Ogún, ¿sí? Entonces, hay que tener las cosas bien claras para entender realmente por qué llega cada espíritu en cada línea y cómo trabaja, ¿sí? Porque si no, después se generan ciertas confusiones, ¿sí? Una cosa es hacer cumplir la ley como un ejecutor, ¿sí? Y otra cosa diferente es la justicia, que sería la que crea las leyes, ¿sí? O sea, derivada de las necesidades como digo, del pueblo o también en muchos casos, pues el jefe de tribu o el emperador, como decía, o el rey hace de juez. Esto ocurría mucho también en tiempos antiguos. Entonces, ahí es donde también, como decía, se ve la sabiduría de ese rey, si es un buen rey o no, cómo gestiona todas las cosas que se le van enfrentando como necesidades de su pueblo y cómo lleva a su pueblo adelante. Entonces, esta estructura tan jerárquica, esta capacidad de gobierno, esta sabiduría y esta capacidad de ser equitativo, de ser justo, tiene que ver también con esta energía vibratoria y con estos caboclos, ¿sí? Y otra cosa relacionada también con esa parte equitativa es que en la línea vibratoria de Shango existe como en todas las otras líneas, un espíritu que es femenino. Dentro de los 7 jefes hay 6 jefes hombres y un jefe mujer. Y es la cabocla de Yansa, de la cual derivan otros tipos de espíritus de caboclas que a veces dan nombres africanos, como es la jefa de la línea de Shango, Yansa, de la cual derivan otros tipos de espíritus que a veces dan nombres africanos, como es la cabocla Oriña, y también puede ser Egunitá, otro tipo de espíritu, ¿sí? O mismo Oya, ¿sí? Cabocla que se diga que es Oya en vez de Yansa, ¿sí? Incluso muchas otras dicen que son Yansa, cabocla de Yansa, ¿sí? Entonces, así como esto pueden dar también otros nombres, ¿sí? Cabocla de los vientos o algo así que esté relacionado con la energía esta que conocemos de Yansa. Ya no tanto, como decía, de la energía de Shango, del fuego y de todo esto, que también, porque la cabocla, por ejemplo, Oroiñá, tiene relación más con el fuego, es el espíritu del fuego, ¿sí? Entonces, sí que, por ejemplo, pertenecerá a lo que decía de los volcanes y de todo esto, pero hay otros tipos de espíritus que están más ligados mismo a Yansa y al viento, ¿sí? Entonces, serán espíritus que vivieron en lugares donde hay huracanes, donde hay tornados, que esto también pueden ver en las películas que hay, o si conocen un poco de lo que es la parte de Estados Unidos, que hay frecuentemente tornados, pues sabrán que ahí habían tribus nativas también que vivían por ahí. Entonces, depende mucho, como estamos viendo, de el tipo de
entorno en el que vivían, porque eso les genera evidentemente un culto a ciertos espíritus de la naturaleza específicos, y esos espíritus sabemos o los relacionamos nosotros sincréticamente a veces con algún orishá. De esta manera es que, para dar más entendimiento, estos espíritus dan esos nombres, ¿sí? Entonces nosotros podemos entender que trabajan sí con el viento, que trabajan con el fuego, que trabajan con los volcanes, que trabajan de diferentes maneras, ¿sí? Entonces los nombres que dan los caboclos o las caboclas de esta línea como de otras líneas siempre tiene que ver con que nosotros entendamos cómo trabajan, entendamos cómo funcionan. No siempre, y casi nunca de hecho, dan su nombre de cuando vivían en la tierra, porque asumen que eso no es importante, porque eso tiene que ver con el ego que tenían en esa vida. Eso tiene que ver con una identificación que ya no es la identificación que tienen. Es decir, ya no se sienten esa persona, ya han trascendido ese personaje, esa vida terrenal que tuvieron, y ahora están viviendo una vida espiritual que es la fusión de todas sus vidas en su conjunto, y entonces ya no se identifican con esa vida en particular, dando un nombre que tiene más relación a su energía, más relación a su entendimiento del universo y del mundo, y más relación a su trabajo, por supuesto, y a cómo ellos nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para realmente poder nosotros dar un entendimiento profundo de las entidades que nos llegan y con las entidades que trabajamos cuando hacemos un pedido, y entender también cómo esa entidad puede ayudarnos o qué podemos pedirle, ¿sí? Bien. Este video lo dejaré por aquí, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta. No te olvides, si eres nuevo en el canal, de suscribirte, de darle a la campanita de las notificaciones y también de dejar tus comentarios sobre esta liga de Shango, si conoces algún nombre de algún caboclo que sea interesante para compartir, si tienes alguna experiencia que también quieras compartir, siéntete libre de compartirlo en los comentarios, y así vamos creciendo en este conocimiento de la línea vibratoria de Shango en la Umbanda, ¿sí? También quería decirle que si quieres compartir este video con quien sea que creas que le pueda ayudar en las redes sociales, con tus amigos, o comentar directamente que está este video en YouTube para que puedan entender un poco mejor cómo funciona la línea vibratoria de Shango, a nivel básico y general también, que te sientas libre de compartirlo. Es más, nos apoyas mucho a nuestro trabajo compartiendo este video, y por supuesto no olvidarse de la pestaña de unirse, que sirve para que podamos nosotros interactuar más con ustedes y darles más beneficios también, ¿sí? Sin más, Ashe Alafia, muchas gracias y nos vemos en próximos videos.